Yo creo que aquí es importante diferenciar dos aspectos que me parecen muy claves. Uno es cuando se introducen tecnologías para resolver problemas de equidad, que yo creo que es el principal objetivo que hoy día tiene Conectar Igualdad. O sea, como han dicho las autoridades, en el fondo de nivelar la cancha de tal forma que todos los estudiantes, todos los niños, todos los ciudadanos en la República de la Argentina y en otros países tengan las similares condiciones al momento de tener oportunidad de acceso a la tecnología. Ese es un aspecto que yo creo que se logra muy bien con proyectos como Conectar Igualdad y que representan inversiones importantes y prioridades importantes en los países. Otro aspecto, que el que a mí me interesa más, tiene que ver cuando usamos estas tecnologías para mejorar procesos de educación, en que ahí las preguntas son más sofisticadas, no solamente respecto a cantidad de máquinas, sino que con qué didáctica, con qué contenido, en qué nivel, dónde priorizamos, qué rol tienen los docentes. Respecto a estos segundos, yo creo que aún tenemos mucho que avanzar, que estamos empezando, que la prioridad que han habido en nuestros países por entregar acceso equitativo no ha todavía logrado permear los procesos educativos que son otro ámbito de objetivo. Sí, bueno, en Chile particularmente existe una experiencia de hace alrededor de 20 años en que había una política sostenida. A mí me tocó participar en esa política, ser director del Centro Nacional de Educación y Tecnología de la red de enlace del Ministerio de Educación, en que hubo un esfuerzo que partió probablemente en un momento muy pionero por incorporar tecnologías como un recurso para el aprendizaje, de tal forma que las tecnologías tenían contenido adecuado a los sectores curriculares, pero también mucha prioridad en la formación docente. Yo creo que hay cosas que en Chile se hicieron bien y otras que todavía tenemos que aprender mejor. Yo creo que particularmente en el ámbito de los contenidos se desarrolló una industria muy interesante que luego se reflejó en la experiencia de desarrollo de portales educativos. En Chile, como en otros países, hay portales que hoy día permiten acompañar a los profesores en el uso de las tecnologías, de tal forma que no solamente es disponibilidad de contenidos, como hoy día existe en la web, sino que también de modelos de inserción. En Chile eso hoy día se traduce en distintos tipos de estrategias. En Chile hay laboratorios móviles computacionales, que son recursos digitales que están en las escuelas disponibles para ser usados por los alumnos. En Chile no hay un proyecto uno a uno como el que hay en Argentina o en Uruguay, sino que más bien se ha apostado a que de alguna forma otros mecanismos vayan regulando el acceso, cosa que, si bien es cierto no está completamente lograda, se ha avanzado significativamente. Sin embargo, el desafío hoy día en Chile, como en muchos países, tiene que ver con cómo usamos tecnología para los problemas más duros. O sea, cómo resolvemos el problema de comprensión del lenguaje, cómo logramos que los alumnos dominen las 4 destrezas básicas, las 4 operaciones básicas de matemática, qué destrezas comunicacionales tenemos que desarrollar, qué habilidades científicas, y cómo incorporamos entonces tecnología no para aprender tecnología, sino que para desarrollar mejor expresión. Yo creo que hay dos desafíos que en Chile tenemos. Uno que tiene que ver con esta alineación, o sea, que el profesor de lenguaje haga clases de lenguaje, no de computación, con la tecnología. Pero por otro lado, reconocer que también cuando los estudiantes empiezan a usar tecnología, se producen desafíos nuevos en el aula, porque hay nuevas competencias que entran en juego. Hace 30 años atrás, todos los sistemas políticos educativos en el mundo, particularmente en nuestras regiones, tenían como gran desafío proveer de contenido, bibliotecas, textos escolares, colecciones de literatura. Hoy día no tienes ese problema, más bien tienen un problema de saturación. En la medida en que hay buena internet, que hay buen acceso, que hay portales como el de ustedes, empiezan a haber una provisión impresionante de contenido que el profesor y el alumno tienen que desarrollar nuevas habilidades para poder tener capacidad de síntesis, capacidad de análisis, capacidad de comparación. Esas habilidades, que son las que llamamos habilidades del siglo XXI, no están incorporadas en nuestros currículos. No existen porque están hoy día generándose. Y por lo tanto tenemos que enfrentar fuertemente ese desafío. No solamente cómo ocupamos tecnología para mejorar las destrezas curriculares que no estamos logrando resolver, y por tanto las tecnologías tienen que ayudarnos a eso, pero también cómo actualizamos esos marcos curriculares a nuevos desafíos que hoy día las generaciones nuevas necesitan para enfrentarse al mundo. Sí, yo creo que aquí hay que separar dos grupos al menos. Un grupo, los docentes que están en servicio, que ya egresaron de la universidad y que se están encontrando con tecnología porque políticas como Conectar Igualdad la están haciendo llegar a sus aulas. En ese caso a mí me parece importante que las estrategias de formación sean localizadas a lo pedagógico, a lo didáctico. La mayor parte de los docentes que hoy día están en ejercicio no son docentes que quieran aprender a usar computadores en términos intensivos.
lo que quieren es mejorar su desempeño en los sectores curriculares. Por lo tanto, lo que hay que establecer son modelos eficientes que, además de llevar contenido, lleven modelos de uso en el aula. El problema o el desafío que tiene el docente no es tanto su dominio respecto a la computadora, sino que es su dominio de la nueva situación en el aula, de la nueva dinámica que se le va a producir cuando cada alumno tenga un computador. Son otras estrategias de mediación, son otras estrategias. Ayer lo conversábamos con profesores de una escuela que está en el piloto de escuelas de innovación. ¿Cómo controlas, por ejemplo, que los alumnos no se te distraigan y, a pesar de que tú tengas un contenido, una propuesta de desarrollo de alguna tarea o de algún producto, los niños no terminen yéndose a redes sociales? Te requiere otro tipo de estrategias de control, en el buen sentido de la palabra, de liderazgo pedagógico dentro del aula. Es un ámbito de competencia en el que yo también creo que hoy día tenemos grandes desafíos y que no estamos logrando resolver. Y el otro ámbito que tenemos que enfrentar tiene que ver con la formación de pregrado. O sea, cómo los profesores que hoy día están ingresando a las universidades, los alumnos de pregrado, los estudiantes de pedagogía, que vienen de mundos más nativos digitales, o sea, representan las nuevas generaciones, aprovechamos todo ese potencial para que su formación profesional sea mucho más enriquecida. O sea, hoy día un alumno de pedagogía fácilmente puede comparar si su malla curricular es adecuada, porque las puede comparar con las mallas curriculares de cualquier facultad en el mundo. Por tanto, puede enriquecer su bibliografía, puede enriquecer su experiencia, puede generar comunidades de aprendizaje, etcétera. Condiciones nuevas que pueden ser muy útiles cuando se enfrenta a la situación de desarrollo profesional en el aula o en la escuela. O sea, yo diría que hay típicamente en el diseño de este tipo de estrategias hay tres componentes. Una tiene que ver con infraestructura, o sea, cómo tú garantizas un acceso que además tenga un soporte, una mantención, te haces cargo de la obsolescencia, te haces cargo de la renovación. Aquí hay un problema, entregas un parque de millones de computadoras, ¿qué va a pasar un par de años después cuando esas computadoras empiecen a presentar problemas técnicos? La infraestructura en sí misma es una operación que se tiene que mantener. Hay que hacer más robusta la ancho de banda. Aquí en la Argentina hay programas importantes para mejorar la conectividad a través de fibra óptica. O sea, está generando una demanda que antes no existía. Y eso es algo que me parece interesante como infraestructura y como parte de capital de construcción de infraestructura país. Otro ámbito tiene que ver, en una política más educativa, con los contenidos. Los contenidos en papel no deben ser lo mismo en contenido digital. Primero, porque yo personalmente creo que no los van a reemplazar, sino que se van a complementar. Pero el contenido digital debería enriquecerse con las oportunidades que el formato digital te ofrece. La interacción, la capacidad de colaboración, la capacidad multimedia, la capacidad de llevar un registro de lo que tú haces. O sea, típicamente en un texto escolar, el proceso termina cuando se entrega el texto al alumno. En los contenidos digitales el proceso empieza cuando tú liberas el contenido, porque lo interesante es saber qué hizo con ese contenido, con qué frecuencia se usó, qué tipo de alumno, y puedes empezar a construir perfiles que le dan mucho más inteligencia práctica al contenido. Infraestructura, contenido, y el tercer aspecto fundamental son los docentes. Un docente que no ve en las tecnologías una solución para sus problemas es un docente que se va a resistir y que por lo tanto va a impedir un fluido uso de la infraestructura y de los contenidos. Por muy buen acceso que tengas, por muy buenos contenidos que tengas, si no hay un docente que propicia su uso, que establece relaciones para que los niños que no logran resolver bien sus problemas de aprendizaje, no logra generar una condición en que adopte esta infraestructura, este contenido, tampoco va a funcionar. En mi opinión, si olvidas el desarrollo de alguno de esos tres elementos, pierdes una oportunidad importante en el diseño exitoso de políticas de uso de tecnología en educación. Infraestructura sí, pero finalmente la infraestructura es un problema de inversión, de operación y de buena gestión logística. Los contenidos es un problema más complejo, porque tenemos que aprender un nuevo formato y sin duda el problema más complejo son el manejo de los docentes. Y ahí yo me permito preocuparme. Porque cuando tú miras la distribución de los recursos que se invierten, normalmente la mayor parte de los recursos están apostados a la infraestructura. Y la relación empiezan a ser, te gastas el 80% de infraestructura y el otro 20% queda distribuido entre contenido y docentes. Yo creo que si no se equilibra bien esa inversión, corre ese riesgo de que tengas infraestructura no obsoleta,
porque pasó el tiempo y hay nuevas aplicaciones que esas máquinas no corren, sino que obsoletas porque no se aprendieron, porque establecieron una brecha nueva en la escuela y generaron un problema, porque el profesor no la adoptó y entonces dijo, bueno, las computadoras para cuando jueguen, ahora hacemos cosas serias, y que deja fuera toda la experiencia digital de los estudiantes. Para mí esa triada tiene que ser equilibrada y tiene que ser inteligentemente diseñada. Yo estuve en el sector público, trabajé mucho tiempo en el sector público de mi país, estoy en el sector privado desde hace un tiempo. A mí me parece que hay que buscar círculos virtuosos. Un sector público que define reglas y orientaciones claras respecto a lo que quieren las políticas, moviliza a un sector privado que tiene capacidad de ponerle productividad y eficiencia. Es difícil que el sector privado se mueva por sí solo sin que haya políticas claras al respecto, porque supone riesgos altos que normalmente el sector privado no va a tomar. Pero entonces hay que exigirle al sector privado que frente a políticas y metas importantes sea muy proactivo. Por ejemplo, en el caso de Conectar Igualdad, yo creo que más allá del aporte que ha hecho el sector privado como proveedor de tecnología, es un buen momento para que el Ministerio y el programa y ANSES desafíe al sector privado a ofrecer soluciones nuevas en términos de uso de contenido y de desarrollo de proyectos de uso de contenido digital en el aula. Porque lo que tú tienes hoy día y lo que va a tener en los próximos años es una masa de demanda nueva. Pero entonces las políticas, por ejemplo, de provisión de texto deberían empezar rápidamente a cambiar. Y los que estamos en el sector privado deberíamos ser muy proactivos en un corto plazo para poder presentar propuestas, modelos, desarrollo. Lo que no debería ocurrir y que sería un fracaso es que el sector público no dé señales claras de decir, mira, en este momento este porcentaje de los contenidos los queremos digitales, porque si tengo a toda mi población escolar secundaria con capacidad de consumir digitalmente contenido, yo debería dar una señal de que en qué momento voy a empezar a digitalizar los contenidos regulares que antes ocupaba otra forma, de tal forma que el sector privado pueda también rápidamente presentar modelos más innovadores y eficientes para jugar en esa nueva dimensión. En cosas tan concretas como esa me imagino que el sector privado tiene que ser proactivo. Creo que hay un actor más que es importante, que es el mundo académico, en donde debería haber vínculos. Aquí también hay que poner investigación y desarrollo y hay que aliarlo bien con el sector privado, que tiene capacidad de empaquetamiento, de productividad, de ponerle probablemente economía de escala y de hacerlo más eficiente. Pero sin una base de conocimiento que el sistema universitario debiera proveer, también se nos queda algo que no deberíamos perder.